Me asustas, pero me gustas. Un podcast donde amamos todo lo que da miedo. Hola a todos y bienvenidos de nuevo, por fin, después de que prometimos regresar en mayo y mentimos. ¡Mentí! Como el audio de TikTok. Jarvis llama a Dios. Jarvis, llama a Dios. Estamos de vuelta. Bienvenidos por fin de vuelta a Me Asustas pero Me Gustas, el podcast donde platicamos sobre cosas que nos asustan pero nos gustan. Uh-huh. Es correcto. Muy emocionado por esta siguiente temporada. Llevamos un rato platicando de cómo se podía hacer, cómo necesitábamos regresar, cómo vamos a poder hacer más asequible esto de entregarles episodios más regularmente. Además, una gran motivación porque muchas personas, entre ellas mis dos muy queridas amigas, Viri y Fer, Ajá. Eran como de, yo escucho tu podcast, pero ya nunca lo subes, entonces te odio. Bueno, no me lo decían así, pero sí un poco, o sea, sí había ese tipo de comentarios. Y sí queríamos volver, y no se trata de dar excusas, pero como ustedes saben, la vida godínez ya no nos suelta el brazo. Entonces, había sido un poco difícil y queríamos como replantear un poco el podcast. Sí, queríamos mejorar la calidad. Los últimos episodios los estuvimos grabando en un lugar vacío. Espero que ahora reverbere menos el sonido, ahora que tenemos libreros y otras cosas así. Pero de todas maneras, me pueden compartir feedback, ya saben, amable sobre el sonido. Es correcto. Además, ahora tenemos que darles un trigger warning de que si escuchan unas patitas por ahí, no es un chaneque, no está embrujada nuestra casa, llora. Es nuestro nuevo habitante de la casa fantasma. Que es Yago. Nuestro hijo. Nuestro perrijo. Sí, Ramón y yo nos convertimos en padres de la manera que te conviertes en padre siendo un millennial que no se siente listo para tener hijos. Exacto. Y es tener un perrito. La única clase de hijo que vamos a tener por el momento, quizás para siempre. Pero, dicho esa información muy personal, Ajá. Pues nada, Mila está muy bien, está en casa de mi mamá, la veo seguido, no se llevan bien, Yago y Mila. Es correcto. O sea, no se llevan mal, solo Yago decide que Mila no existe, que no quiere jugar con ella. Pero Yago es muy adorable, les vamos a compartir una foto en el Instagram, que también es algo que queremos hacer más, tener como más abiertos los canales de redes sociales para comunicarnos con ustedes. Pero sí, otra cosa que tiene mi pequeño perrijín es que es muy escandaloso, entonces por favor. Ahí si escuchan escándalo y no lo pude editar, pues ustedes disculparán. Ajá. Le gusta aullarle al fierro viejo y ladrarle a los todo. truenos, pero a todo en general. Sí. Pero bueno, ¿qué va a cambiar y qué estuvimos haciendo? Estuvimos chambeando mucho. Estuvimos platicando de los siguientes proyectos que queremos hacer. Tenemos muchos proyectos en puerta que solo queremos encontrar el tiempo y, más importantemente, que es lo que a veces le falta a este podcast, la organización. Meme de tu amigo de se vienen grandes cosas. Se vienen cosas grandes. Eso. Grandes cosas es albur, creo. Pero Jarvis llama a Dios. Jarvis llama a Dios. Ay, en fin. Se vienen grandes cosas. Se vienen grandes cosas. Pero, pues sí, hay muchas cosas que vamos a estar trabajando poco a poquito. Parte de lo que va a cambiar es que noticias buenas, noticias malas, vamos a regresar mucho más seguido. Ahí estuvieron las patitas de Yago, por si las querían escuchar. Patitas de chaneque. Patitas de chaneque. Hola, chaneque. Pero dos cosas van a cambiar. Número 1, vamos a estar trabajando por temporadas. Vamos a hablar de un tema en común cada temporada. Esta temporada va a ser horrores del internet. Chan, chan, chan. Lo que nos asusta, pero nos gusta del internet. Obviamente todo paranormal o todo relacionado a cosas turbias, extrañas o
O sea, no es que me asuste la falta de privacidad en el internet, eso sí me asusta, pero no se va a tratar de eso en la temporada. Ujú. Y lo otro es que este podcast ahora, efectivamente en este momento, es quincenal. Perdón amigos, pero es que ya estaba muy matado el horario de encontrar pues espacio para grabar después del día Godínez y de editar también, era un tema. Y ya estábamos quemadísimos. Y así es más fácil para nosotros garantizar que el podcast salga cada jueves, bueno, cada 15 días en jueves, y Exacto, que no los estemos ahí como de, ay, perdón, hoy no va a salir o va a salir en viernes o así. exacto. Entonces, como por el bien de la consistencia, hemos decidido el Consejo de Ancianos. No sabes cuánta gente extraña tu voz. No sabes cuánta gente extraña que hagas voces. Estoy lista. Va a haber mucho de eso también, pero pues también van a estar viendo que algunas cosas cambiaron o las estamos tratando de hacer más eficientes, pues para darles lo que viene siendo un mejor podcast, ¿no? Es correcto. Entonces, hoy vamos a hablar de un rincón extraño, maravilloso y muy aterrador del internet, Ok. que es la SCP Foundation. La Fundación SCP. Exactamente. Vamos a estar hablando de eso. Ya les adelantamos todo nuestro chismecito del día. Pero antes de eso, el comercial. Ya para cuando escuchen esto, ya va a estar acabándose el Miedotón, o por lo menos el maratón del Miedotón. Estamos viendo cómo más seguimos con la iniciativa del Miedotón. Es correcto. Bueno, para quienes no sepan, o sea, la primera vez que nos están escuchando, el Miedotón es un maratón de lectura de terror que empezamos el año pasado y que la verdad es que sorprendentemente tuvo muchísimo jale. Tuvo una participación increíble, fue muy divertido de organizar, un poquito estresante, Ujú. pero para los participantes creo que fue una buena experiencia porque muchos estuvieron preguntando si iba a haber Miedotón este año. Yo estaba como un poco, no sabía si sí o si no, pero a la mera hora pues sí se armó y ha sido muy divertido, ¿no? El maratón de lectura consiste en que son 2 equipos. Este año la temática es el campamento del horror. Y hay un equipo que son los slashers y hay otro equipo que son los supervivientes. Es correcto. Y conforme van cumpliendo las consignas lectoras y otros retos extra que vamos lanzando a lo largo del mes, van acumulando puntos. Y pues así vamos a ver quién va a ganar, ¿no? O sea, es otra vez la pelea entre Sydney y Ghostface, entre Nancy y Freddy. Sí, y de hecho en eso un saludo enorme a Virus, a Virus Visal, Viri, que nos hizo el print de este mes. Todos los meses hay prints y hay otras cositas como estampas, como separadores que mandamos a los miembros del Me Club de encanta que Lectura de Ramón Mariana. dijo estampas. Ujú. Estampas es como un término de millennial geriátrico, Ramón. Ah, Stickers. pues soy anciano. Los stickers. No sabía que tú también trabajabas Stickers. como yo en la industria de la publicidad. Entonces nuestro KPI Ay, va no, a ser hablar amigos. más younger, Qué ¿no? horror. Entonces, Sorpresa, este podcast es un podcast white chican. bueno, luego Haití chica no lo escondemos, solo tratamos de tener eh, un poquito más de conciencia de clase al respecto. Exacto. Pero sí, todo este comercial era para decirle si van a patreon.com/fantasmariana, aparte de recibir este podcast antes. Espero que haya salido así, pero atino que salió como una semana antes este podcast para los Patreons que para otras personas. Van a poder recibir mucho del contenido extra gratis que antes de tiempo, entre ello nuevos videos de Mariana, esperamos que para este momento ya hayan salido Sí. nuevos videos de Mariana. Obviamente Y se pueden sumar a los clubes de lectura, siniestras y o biblioteca del miedo. Y como les decía Ramón, cada mes mandamos hasta la comodidad de su hogar. Por solo $9.99. No, no sé. No, no es $9.99, pero $10. ajá, básicamente por los precios que viene ahí en el Patreon, ustedes reciben a partir de... esto es solamente para los miembros de Clubes los de clubes de lectura. lectura, pero cada mes les llega un separador, un sticker y una postal.
Y, por ejemplo, una vez mandamos uno de me asustas pero me pero gustas, entonces ahí vale la pena que le echen un ojo. Échenle un ojo también a los otros niveles. Todas las personas que se suscribieron antes del 21 de octubre, por ejemplo, para el Miedotón, y que por eso también platicaba el Miedotón, pues recibieron un kit especial. Todos los que se suscribían a partir de el nivel antes de los clubes de lectura, básicamente. Es correcto. Entonces, échenle un ojo, se acaba el comercial. Ahora sí vamos a platicar de la SCP Foundation. Que es una cosa que ahorita, o sea, Ramón nos va a contar qué es, pero a mí me sorprendió mucho cuando él me empezó a platicar de la SCP Foundation, porque yo me considero una persona a la que le gusta mucho explorar las esquinas oscuras del internet, Ajá. digamos, y esto no lo había escuchado nunca, o sea, me di cuenta que es como un... no sé bien en dónde se movía, no sé si es como un rollo que empezó más en Reddit, no sé si es un rollo que empezó más en... Incluso hay muchos videos en YouTube acerca de esto. Y yo creo que ya les he confesado que de hecho yo empecé a hacer videos de YouTube sin consumir YouTube. O sea, Ajá, o sea, entonces como que hay muchas cosas que siento que me perdí de esa parte del internet y que no fue como hasta después que supe que existían. Pero se me hizo un tema muy fascinante, entonces espero que varios de ustedes no sepan a qué nos referimos y que les sorprenda. Sí, exacto. Y por darles una explicación sencilla, ahorita voy a irme muchísimo más a detalle, pero la SCP Foundation básicamente es un conjunto de historias hechas en el internet que te encuentras un poquito de manera casual o extraña, o sea, como que siento que la experiencia de todo el mundo de la SCP Foundation es que de pronto se encontró algo escrito como si fuera real, pero pues son básicamente muchas creepypastas escritas como si, como cualquier creepypasta, como si estuvieran sucediendo en este momento estas cosas. Básicamente, o sea, por lo que entiendo, y corrígeme si estoy mal, pero esta SCP Foundation, esta fundación, es un organismo, hasta donde yo tengo entendido, imaginario, que se dedica a estudiar fenómenos paranormales. Y estos fenómenos paranormales básicamente son como creepypastas, pero más elaborados que el creepypasta normal y están descritos casi en un lenguaje científico. Como si tuvieras los archivos del FBI, hagan de cuenta, los archivos de del FBI sobre los aliens en el Área 51. Es un poco como esa idea. Y a raíz de que existe esta fundación, pues hay como muchísimas criaturas que se supone que han sido investigadas, ¿no? Criaturas y otras anomalías. Ahorita me voy a ir muchísimo más a detalle de todo esto, pero primero te quiero contar que va a ser como lo que vamos a tratar de platicar durante toda esta temporada, que es un poquito cómo lo descubrí, cómo llegué a este oscuro, extraño y aterrador Coso del internet. coso del internet. Ajá. Hace un año, durante pandemia, pero ya he descubierto TikTok en mi celular. Más de un año. Estaba scrolleando muy tranquilo en internet y me aparece un TikTok bien extraño, ¿no? Entonces como, ya saben, así como, casi como interrumpimos esta transmisión para contarte X, Y y Z. Entonces, como si estuvieran interrumpiendo mi programación habitual, ¿no? Entonces, estaba en inglés, pero traducido del inglés decía: no reconoces los cuerpos en el agua. Si te sientes mal o empiezas a pensar que reconoces los cuerpos en el agua, deja de ver los cuerpos en el agua. Después describía esta anomalía con alerta de cógnito peligro. Ahorita voy a explicar un poquito más. Oye, pero el video era cuerpos flotando en un cuerpo de agua. No, eran fotos de cuerpos de agua, o sea, como un lago. Lagos y así. Ajá. Pero estaba como muy así y era una de estas voces robotizadas que a veces pueden ser tan... El loquendo. Como onda loquendo, pero daba bastante miedo esta voz, ¿no? Pero aparte, pues me pareció bien extraño cómo me interrumpió, no estaba reconociendo nada. Después me salió un video también de SCP Foundation, pero que era sobre unos mosquitos que básicamente eran como una especie de infección pandémica.
Y dije, wow, esto está súper raro, ¿no? Y entonces pues ya entré, descubrí ese TikTok de la SCP Foundation. Lo que me había salido, esto de los cuerpos en el agua, es el SCP-2316. Luego voy a explicar qué onda con toda esa nomenclatura. Pero pues estaba muy atrapado, empecé a buscar el hashtag en TikTok para ver qué onda, encontré todas estas cuentas y llegué a la wiki de la SCP Foundation. Ok. Lo que hice luego es que lo compartí con mi amigo Enrique Urbina. Un abrazo, Enrique. Ahí hay un cuento que produjimos los dos en nuestro feed. Y es un tema que he seguido explorando. Hay un podcast, ahorita les voy a dar todas esas recomendaciones, pero hace poco como que saltó otra vez en términos de marketing, top of mind. Dios mío. Saltó un poquito más como a mi cabeza porque el hermano de tu amiga Fernanda, Saludos Quique, a Cuque. o a Cuque, pues te platicó de eso y te lo empezó a enseñar y yo como, ay, ¿recuerdas que yo te traté de platicar de eso hace como un año? Regla de oro, si Ramón me lo contó, me lo recomendó, no me acuerdo y no lo vi, pero si alguien más me lo cuenta o me lo recomienda, 100% lo voy a ver y me voy a acordar. Es mi triste destino. Soy como este oráculo griego. Ah, sí, Cassandra. Cassandra, que habla y habla y nadie le hace atención. Ramón Andra. Sí. Ramondra. Ramondra. Sí, soy Ramondra. Entonces, ahora sí, les voy a platicar sobre SCP, cómo pueden entrarle y algunos de sus casos más interesantes a los que algunos son chistosos, la mayoría son aterradores. Ok. Entonces, como ya dijimos, la SCP está pensada como una organización secreta, ¿no? Ajá. Es básicamente como los X-Files. Es como los X-Files, exactamente. También muy ad hoc a este podcast, obviamente. Sí, totalmente. Es como una especie de X-Files, es como una especie de organización secreta. SCP en inglés, pero SCP significa Special Containment Procedure. Procedimientos especiales de contención. El eslogan de SCP es Secure, Contain, Protect. Que también es SCP, ¿no? Asegurar, contener y proteger. Asegurar, contener y proteger, justamente. Entonces, su objetivo es documentar y controlar a diferentes anomalías que tienen una clasificación, la neta está un poco complicada. Ok. Pero que puede ir desde seres conscientes hasta ideas meméticas contagiosas. Oh, wow. Entonces, cada caso se le asigna un número, ¿no? Entonces, como les dije, el pasado era el SCP-2316. Ok. Por ejemplo, SCP-137, ¿no? Cosas por el estilo. Y se les pone una nomenclatura de clasificación. Puede ser un SCP seguro, Euclide, Keter, neutralizado, por definir, y hay muchísimos más, Ok. ¿no? Y tienen varias variantes. Por ejemplo, si hay algo que se deriva de una anomalía anterior, se le agrega un dash, ¿no? Entonces van a ver un guión. SCP-3073-1, ¿no? Okay. Busquen ese SCP de una vez, vayan buscando ahí como si pueden o si no, por luego eso te digo que es como, me imagino como leer los archivos de Mulder y Scully en donde están diciendo como de, bueno, esta amenaza es de tal grado y le pusimos este nombre en código porque no le podemos poner Exacto. Hombrecito verdecito que hace que te hagas pipí en tu pantaloncito. No sé, ¿no? Wow. El nombre de este episodio va a ser Hombrecito verdecito. Que hace que te hagas pipí en tu pantaloncito. Jarvis llama a Dios. Ay, perdón. Va a ser Jarvis llama a Dios. Perdón, es que estábamos viendo, contexto de Jarvis llama a Dios, estábamos viendo justo un meme sobre Paulina Rubio. No puedo hablar de esto porque siento que... Está prohibida la palabra en este podcast. Sí, además. Pero quienes recuerden un caso de antaño del podcast en el que discutimos unas cruces de
algo. En Guadalajara, el caso de hoy Paulina Rubio es trending topic en Twitter porque supuestamente la encontraron haciendo algo. Entonces ya ven que estamos grabando playa. Esto el 18 de octubre, por cierto. Es correcto. Pero entonces vimos un meme que decía Jarvis llama a Dios, pero Jarvis estaba escrito con doble L en vez de Y. Y estaba muy shitpostero. Me dio mucha risa. Maravilloso, ¿no? Sí. Pero bueno. Pero sí, como decías antes del hombrecito verdecito que hace que te hagas pipí en tu pantaloncito. En general, todos los SP e incluso les voy a estar recomendando videos y TikToks y cosas al respecto. Y va a haber un chorro de links aquí en la descripción de este podcast. Pero básicamente todo se lee como si fuera el caso de investigación de un objeto, una persona, una anomalía. Ok. ¿No? En general tienen un tono seco y tienen un humor, porque sí tienen como un cierto nivel de humor casi todos los SCP, que se puede clasificar como inexpresivo, ¿no? Como que le dicen en inglés deadpan humor, como este humor casi más inglés, como más así como que te ríes de algo que no está pensado para haber dado risa originalmente, ¿no? Ok. Entonces, todos estos SP además ves como las narraciones de los casos como un punto de vista casi nihilista hacia el mundo, ¿no? Como estas cosas horribles te encontraste, ¿no? Está bien interesante porque, o sea, obviamente esto es un heredero directo de las creepypastas, ¿no? Directísimo. Pero lo que yo siento es que, por ejemplo, hay mucha... Y hablaremos como de las creepypastas en algún otro episodio. Es bien interesante ver cómo hay tantas personas que tienen ganas de creer que una creepypasta es real, ¿no? O sea, bueno, vámonos al caso de las niñas que apuñalaron a su amiga porque verdaderamente le querían hacer una ofrenda a Slenderman. Pero no solo eso, o sea, yo me acuerdo que cuando yo buscaba este tipo de historias en foros, sí había una parte de mí que decía como de todos estos testimonios que la gente está poniendo, no pueden ser falsos. Uno de mis creepypastas favoritos es Candle Cove, que se hizo hasta una serie del Sci-Fi Channel Claro. Que es como esta idea de que existía un programa de niños que solamente algunas personas recordaban haber visto y que tenía como unas implicaciones muy turbias, ¿no? Después ya platicaremos de esta historia. Y me parece que esta fundación va un paso más allá porque es como de vamos a darle este lenguaje técnico a estas cosas que nos estamos inventando un poco en el internet o este tipo como de fenómenos inexplicables para que se sienta más serio y para que hasta se sienta como que hay... También tiene mucho que ver con la teoría de la conspiración, como Exacto. con una organización secreta que nadie sabe en verdad que existe y que está intentando contener todas estas anomalías y cosas raras para que los mortales normales podamos vivir nuestra vida conectados a la Matrix, ¿no? Exactamente, entonces es este sistema con el que o sea, ustedes pueden escribir si se unen a la wiki y aprenden cómo editar artículos y todo esto. Ustedes pueden escribir sus propios SCP, solo que ya existen reglas, ¿no? Existen reglas de con qué clasificación lo haces, cuál es la nomenclatura, cuál es el tono. Hay SCP en español, hay SCP en inglés y son como diferentes agencias, ¿no? Es como la agencia hispanoparlante y todo eso. Y entonces sí, es lo que tú dices, son como creepypastas, pero ya narradas como si estuvieran siendo observadas científicamente. Ya. Esa es una manera muy sencilla de explicarlo. Uh-huh. Entonces, llegaste perfecto al... Oye, pero antes de que sigas, el primero que te cautivó fue de los cuerpos de los cuerpos en el agua, porque pues imagínate que yo estoy viendo TikTok normal y de pronto me llega esta voz como diciéndome, está pasando algo, sobre todo más en un contexto todavía pandémico, pero yo creo que esto fue a inicios de 2021 que lo encontré. Ok. Imagínate como ver eso y de pronto no voy a saber los cuerpos en el agua, está pasando algo muy extraño y todo eso. Obviamente mi cerebro sabe que esto es falso. Claro. Pero una parte de mí no lo sabe.
una parte de mí dice como, ¿qué onda? ¿no? Entonces ese pequeño segundo. Claro, de duda. Como de incomodidad. Ajá. Pero me hiciste también pensar en algo que es un recuerdo de infancia y que también de hecho ya se volvió una creepypasta, pero el servicio a la comunidad de Canal 5, ¿no? O sea, es que era irreal, o sea, yo me acuerdo que estaba viendo El Rincón de Cositas, o cómo se llamara, esta señora haciendo manualidades, los pitufos, o sea, y de repente... Como que estabas a las 7 de la mañana esperando a que empezaran las caricaturas más buenas tarde, y de pronto... o sea, yo como que me acuerdo todavía de haber salido, pues, o sea, yo creo que iba a entrar a primero de primaria. Ajá. Y eso de que salías a la 1 de la tarde, estabas comiendo algo, lo que sea, viendo la tele en lo que era hora de comer, tus caricaturas normales, y de repente interrumpimos esta transmisión para dar un anuncio de servicio a la comunidad. Y estos retratos hablados y el padece de sus facultades mentales, o sea, eso me traumó a mí de por vida, ¿no? Después de, bueno, de ahí sale el creepypasta famoso, que es el N Delgado, del cual ya platicaremos después, en caso de que no lo conozcan. Cool. Pero un poco, o sea, como que me remite a eso que tú dices, ¿no? Tú estás scrolleando viendo tonterías en TikTok y de repente te sale como esa voz robótica, aterradora, etcétera, y pues te impacta. Ajá, como esta cosa despersonalizada, igual que con esos comerciales del Canal 5. Ajá. Es un poquito como lo que tiene como algo de aterrador. Y tu siguiente, ¿no? TikTok. Citatir. Los trabajadores. Perdón, un chiste muy local. Un chiste muy local y ya un poco viejo. Sí. Sí, pero pero bueno. Entonces, aparte de ese elemento de que se lee como una investigación y que tiene este tono, normalmente se habla como de los diferentes elementos que han estado en contacto con esta anomalía. Ok. ¿No? Entonces, los miembros de la SCP están clasificados de la A a la E. Estos son como los agentes, pues, o sea, estos son Mulder y Scully. Básicamente, de la A a la D son agentes, los D son como los minions reemplazables. Y la E son los miembros temporales que están en cuarentena por contacto de una anomalía. Ok. Y les digo, son estos documentos como onda FBI. Entonces, ¿cuál fue el primer SCP? El primer SCP fue el SCP-173. 173. La clasificación del objeto es Euclide. Ok. Te voy a narrar este SCP. A ver, échalo. Procedimientos especiales de contención. El ítem SCP-173 debe estar en una cámara sellada todo el tiempo. Cuando un miembro del personal deba entrar a la cámara del SCP-173, al menos 3 personas deben entrar a la vez y la puerta debe volverse a cerrar detrás de ellos. En todo momento, 2 personas deben mantener contacto visual con SCP-173 hasta que la cámara haya sido vaciada y vuelva a cerrar. Okay. Descripción. Traslado al sitio 19 en 1993. Su origen es aún desconocido. Está construido de hormigón y barras de refuerzo con trazos de pintura en aerosol marca Krylon. SCP-173 está animado y es extremadamente hostil. El objeto no se puede mover mientras esté dentro del campo de visión directa de alguien. El contacto visual hacia SCP-173 no se debe romper en ningún momento. Y aquí escuchan, nomás para romper la tensión, el silbato del señor de los camotes. Pero bueno, el objeto no se puede mover mientras esté dentro del campo de visión directa de alguien. El contacto visual hacia SCP-173 no se debe romper en ningún momento. El personal asignado para entrar al recinto debe estar instruido para avisar cuando va a parpadear. Se ha reportado que el objeto ataca rompiendo el cuello desde la base del cráneo o estrangulando. En caso de ataque, se debe de proceder con los procedimientos de contención de objetos peligrosos clase 4. El personal informa de sonido de piedras rozándose entre sí cuando no hay nadie en la cámara. Esto se considera normal, y cualquier cambio de este comportamiento debe ser reportado inmediatamente al supervisor de CCMP a cargo. CCMP es SCP en español. Ah, ok. La sustancia de color marrón rojizo que hay en el suelo es una combinación de heces y sangre.
El origen de esta sustancia es desconocido. La sala de contención debe ser limpiada de manera quincenal. Wow. Ahora, hay algo que no entendí, creo que tal vez me lo perdí. ¿Qué forma tiene? Es básicamente un objeto, no describen su forma específica, pero haz de cuenta, yo me lo imagino como un cubo de hormigón y barras de refuerzo con trazos de pintura en aerosol marca Krylon. Ok. Es básicamente eso, es como algo en lo que tú le puedes verter mucho de tu imaginación. Y está un poco, digamos, X este caso, Ajá. pero quería leértelo un poquito para que entendieras el tono de cómo se narran todas estas cosas. Claro. Y segundo, porque pues fue el primer SCP. Este SCP, su origen es en el 2007 en un foro nada agradable que es 4chan. Muchas cosas muy creepy empezaron en 4chan. Ajá, empezó en este rincón horrible del internet que se llama 4chan. En uno de los foros, un usuario con un logo de una escultura que muestra como un gato, pero solo está representado el gato como de la cintura en adelante. Okay. Es como una silueta de un gato, ¿no? No es nada... y mucho rato este fue como el icono de la SCP, ya después lo cambiaron por un triángulo como más Illuminati y SCP y así. Pero hizo esta historia corta, básicamente esta ficción corta, y de ahí básicamente a él le llamaron como el creador y la gente empezó a crear sus propias ficciones. Muchas de ellas muy buenas. Te voy a contar sobre algunos de los SCP más famosos. Venga. Entonces, el SCP-055 es un objeto desconocido que causa que cualquiera que lo examine olvide sus características. Entonces es indescriptible, excepto en términos de lo que no es. Entonces lees el caso y te está diciendo como estas y estas cosas pasan cuando tratas de hablar así tal y como que solo hemos tenido registro de que existe esta cosa porque dos personas lo observan al mismo tiempo y se tienen que estar recordando la una a la otra. ¿Qué es? ¿Qué es? Y entonces, en términos de qué no es como por fin lograron hacer una descripción, aunque dice ahí que para costo psicológico grave e irreparable de las personas que estudiaron. Que lo describieron. Ok. El SCP-087 es una, y este es el que más miedo da, hay un podcast de la SCP, está en inglés, pero esa historia da ñañaras. Porque incluso lo hacen con grabaciones como de, o sea, como si estuvieran grabando a los objetos y todo eso. Ajá. Como si las grabaciones fueran parte del archivo. Ok. Pero es una escalera que parece que baja indefinidamente. Haz de cuenta, entras a una cueva y una escalera y empiezas a bajar y a bajar y a bajar. Necesitas llevar una lámpara porque de plano no hay luz en nada del espacio, ¿no? La escalera, su habitante es el SCP-087-1. Ok. Que se describe como una cara sin boca, pupilas o nariz. Y pues la historia está creepy. Se los estoy dejando aquí todo para que ustedes lo lean y lo investiguen. Me hiciste recordar justo, es que te digo, veo la línea muy directa con otros creepypastas, como el creepypasta de las escaleras a ningún lado, ¿no? Ajá. Entonces es como eso, como esta, pero si Men in Black estuviera como describiendo técnicamente estas criaturas, ¿no? Exacto. Y pues lo que le pasa a las personas que los observan, siempre hay alguien que le va fatal y lo que le sigue en esta clase de historias, ¿no? Ya. El SCP-108 es un sistema de búnkers nazi que solo se puede acceder a partir de un portal encontrado en la nariz de una mujer. ¿Qué? El SCP-173 es una estatua humanoide construida de... perdón, ese es del que acabamos de hablar. Ok. Mira, ahí está. Sí aquí sí está bien descrito. A ver. Es una estatua humanoide construida de lo que habíamos dicho, concreto y Krylon y todo esto. Y
es inmóvil. Básicamente, imagínate al SCP original como los ángeles estos Doctor Who. de Doctor Who, un Ajá. poquito así. Ok. El SCP Claro, porque en esa historia de Doctor Who, digo, yo no he visto Doctor Who, parpadeas. pero topo ese Ajá. episodio. Y de Ajá. hecho probablemente es la inspiración Claro, de claro. ese SCP. El SCP 294 es una máquina dispensadora de café. Hagan de cuenta esas de Nescafé que encuentran en los hospitales o cualquiera de esos que les sirve así el cafecito ya hecho. Ajá. Que puede dispensar cualquier cosa que existe en forma líquida, incluyendo en ocasiones conceptos abstractos. Independientemente de las propiedades de la sustancia escogida, las como tacitas de esta máquina nunca sufren daño. Entonces tú puedes pedirle lava y no se destruyen, ¿no? Wow, eso está súper cool. Sí, te digo, no todos dan miedo, algunos son como curiosos, otros entre miedo y risa o así, Ajá. como pues entrar a un sistema de búnkers nazi por La nariz la de una nariz mujer. de una mujer. El SCP ¿Qué tienes en tu nariz? ¿Acaso es cocaína? No, son búnkers nazis. ¿Quieres ver dónde se murió Hitler? Perdón por ese sonido, amigos. El SCP-426 es una tostadora a la que es imposible referirse a ella de otra manera que no sea en primera persona. No. Ajá. El SCP-999 es básicamente un slime, como Como una masa babosa. Ajá, gelatinosa. Es una criatura que huele de manera similar a lo que más encuentras que te da paz en esta vida. Entonces, haz de cuenta, si lo que más te da paz es el olor a chocolatito, huele a chocolatito. Y otra persona puede oler a otra cosa. Y no hace nada, solamente es un moco que huele a lo que más te da paz en la vida. Y al parecer como que te induce emociones positivas. Entonces la usan en su favor los del SCP Foundation. Claro. El SCP-1171 es una casa cuyas ventanas siempre están cubiertas de condensación. Si escribes, pues. si escribes en la condensación, es posible comunicarte con una entidad extradimensional que también sus ventanas siempre están cubiertas en condensación. Ese me gusta, está padre. Es como una Ouija, pero en ventanas. Sin embargo, esta entidad es súper hostil contra los humanos. ¡Oli! ¡Fuck you! SCP-1609 es una especie de hongo que se teletransporta a los pulmones de las personas y es súper agresivo, sobre todo con gente que está utilizando ciertos uniformes. Entonces básicamente es el hongo ACAB. Ajá, eso te gusta. Oye, pero tengo preguntas importantes hasta ahora que tienes que contestar. Déjate que te cuento uno más y ahorita me contestas. Okay. Hay muchos más y hay otros que dan mucho miedo. Hay, por ejemplo, otra de una persona que es como un cadáver que existía en los búnkers de la Primera Guerra Mundial. No en los búnkers, como en las trincheras. En las trincheras, gracias. Y básicamente cuando llegaba ese cadáver a una trinchera, todo ese regimiento iba a morir, no manches. y todavía existe eso, ¿no? Y es como una especie de plaga a la humanidad. Pues resulta que esta plaga a la humanidad pues tiene su propia perspectiva y pues come humanos, básicamente. Último SCP que te voy a contar, que es curiosón. SCP-3008 es una tienda IKEA que tiene espacio infinito en su interior y que no tiene, básicamente no puedes encontrar sus límites exteriores. Eso suena muy real. Si han estado dentro de un IKEA, saben que hay un punto en el que no tienes ni idea de cómo demonios vas a salir de ahí. Y todos sus consumidores están atrapados hasta que básicamente en esta dimensión pocket dimension, en esta dimensión de bolsillo, que esa dimensión es el SCP-3008-1. Básicamente ya tiene una
civilización rudimentaria de personas que se han quedado atrapadas en el IKEA. Pero tiene unas, hablando así de backrooms y otras cosas de las que también hablaremos en esta temporada, tiene unas criaturas que son humanoides y tienen uniformes de IKEA que son muy agresivos contra todos los humanos. Los vendedores de IKEA. Los vendedores de IKEA, que también hemos tenido esa experiencia. Mudarse te hace sí. Saber mucho sobre IKEA. Básicamente cuando en la simulación de esta tienda de IKEA se hace de noche, los humanoides de IKEA empiezan a ser súper violentos contra la civilización. Entonces son como los Morlocks de la historia de la máquina del tiempo de H.G. Wells. Que no he leído. Que pues tratan de cazar a los demás. Interesante. Ahora mi pregunta importante es, ¿qué le pedirías a la máquina de bebidas infinitas? Oro líquido. Qué aburrido. ¡Bú! Lame. ¿Qué le pedirías tú? Una combinación de todos los sabores posibles de Dr. Pepper. ¿Por? ¿No te gusta el Dr. Pepper? O sea, tienes una máquina que te da lo que sea y haces la versión de niño de que le echas de todos los refrescos a tu vaso. Me encantaba hacer eso. A mí también. A mí también. Te sentías como un científico. No sé. O sea, porque está interesante. Me quedé pensando, ¿puede hacer líquidos ficticios? Uh-huh. Porque, por ejemplo, podrías pedirle alguna poción. Sí, le podrías pedir el Felix Felicis de Harry Potter por anónimo. Ajá, exacto. Eso estaría cool. Sí. Le podrías pedir... No sé, seguro te puedes poner muy original con qué le pides. No he leído SCP. Cuéntanos ustedes qué le pedirían. Sí. ¿Qué le pedirían de tomar a la...? Sí, exacto. Cuéntanos qué le pedirían de tomar a la máquina dispensadora. Y la otra es, ¿qué le escribirías a la entidad de las ventanas empañadas? Jarvis. Llama a Dios. Llama a Dios. Es que eso está interesante porque si lo único que puedes hacer es comunicarte mediante las ventanas, uh-huh. aunque sea hostil el otro güey, pues te va a insultar, pero nada más. Uh-huh. ¿Qué te puede decir? Hay que leer toda la historia, porque normalmente hay una narrativa, normalmente siempre alguien acaba muerto. Hay otro SCP que, por ejemplo, es un ser que en su cara tiene como un pequeño teatrito. Haz de cuenta es su cara, pero en vez de ser una cara es un teatro. Ajá. Pero la gente que actúa en ese teatro actúa muy mal. Entonces tiene como obras larguísimas. Pero si en general es pacífico, pero si empiezas a ofender las obras que hay ahí, básicamente, eventualmente te hace parte de su obra. Desapareces de ese mundo y existes en esa dimensión. Me gusta este concepto porque además siento que es como una manera de explicar fenómenos paranormales. Uh-huh. Más allá de decir, porque yo siempre he pensado eso, ¿no? O sea, cuando pensamos en fantasmas, es como, ¿por qué todos tendrían que comportarse igual? Exacto. Pues no, o demonios, ¿no? A todo le ponemos la etiqueta de demonios y es extraño. Y pues no, o sea, puede ser que sean simplemente estas entidades paranormales que están existiendo como a la par de nosotros. Uh-huh. Y nada más el gobierno trabaja muy duro para ocultarlos. Y de hecho me encanta el concepto de anomalía, ¿no? Porque no es como que hay una raza de todo, simplemente son estas cosas que se salen de lo real. Sí. Y se vuelven anomalías, no criaturas fantásticas, no aliens, nada de eso, son anomalías. Un gasecillo en la Matrix. ¿Cómo se llama? Ya hay muchos SCP más que dan bastante más miedo. Por ejemplo, hay uno que tiene la forma de un doctor de plaga. Pero de estos doctores que traían el pico. Ajá. Es una especie de cosa humanoide y que dejaron de permitirle estar solo con personas porque básicamente les hacía experimentos horribles, ¿no? Oh. En general siempre ha sido amable, pero dice, como tú tienes la plaga y no sé por qué la tienes y así, y pues nadie sabe cuál es la plaga de la que habla este doctor. Esto es interesante. Entonces hay muchas otras historias por el estilo, les digo, unas dan más miedo que otras, pero ya, y ahora esto es algo que vamos a hacer también cuando platiquemos de estos temas, vamos a platicar de por qué nos asusta y por qué nos gusta. Ok. Entonces, ¿por qué me asusta?
Número uno, tiene como algo de distópico. Lo empiezas a leer y empiezas a tener como esta perspectiva nihilista. Muchas de las anomalías tienen una predisposición contra los humanos. Ya sea como que les dan asco a los humanos o le tienen una vendetta personal a los humanos porque algo les hicieron. O esto, ¿no? Es así como parecen ser estas cosas que no siempre, pero por lo general están en contra de los humanos. Y aparte, pues esta organización secreta que está como salvándote cuando estás a punto de llegar al precipicio, pues tiene algo ahí que espanta, ¿no? Muchos de los monstruos desafían la imaginación. Claro. Y de hecho, por cómo está escrito y todo eso, es como muy Lovecraftiano. Es lo que te iba a decir, a mí me da como vibras de una entidad cósmica, muchas de estas, ¿no? Porque ni siquiera es que, aunque hay algunas que ya mencionaste que sí tienen una venganza personal contra los humanos, siento que hay mucho de esto de nosotros estamos existiendo aquí y para ellos es como en cualquier momento te puedo destruir. Ajá, y eres insignificante. Exacto, y es un poco de eso. De hecho, muchos de los archivos de la SCP Foundation es como esta cosa, si le permites como tantitito, nos podría destruir a todos, ¿no? Como esto de los cuerpos en el agua, por ejemplo. Que es como un virus memético, de hecho, esos cuerpos en el agua. Pero también es eso, ¿no? Como que los archivos te describen mucho de lo que es, pero un poquito lo que no es, o lo que no saben los archivos, o lo que no han podido encontrar o descifrar sobre cada uno de estos casos, es lo que te empieza a espantar más. Y llega un momento en el que estás leyendo archivos tan técnicos que dices, ¿qué tal si sí? Ajá. O sea, ¿qué tal si sí es cierto? Y sí hay como una fundación que se está encargando de contener todas estas anomalías que cohabitan con nosotros y que en cualquier momento me puedo topar con alguna, ¿no? Sí, exactamente, o sea, como que neta, después de leerlo un rato empiezas a decir, ay, si esto sí. Y más lo que decías, o sea, cuando se utilizan recursos como el que comentabas del podcast, en el que, o sea, empiezan a intercalar casi como grabaciones como de los agentes adentro del cuarto, ¿no? O en los videos de YouTube casi como este pietaje de la gente grabado, ya saben, típico con la cámara de visión nocturna, que están entrando a un cuarto y así, entonces le da como más oficialidad a todo, más realidad, pues. Exacto, no, sí, sí, y es parte de lo que asusta y es apasionante de este tema, además, que es un chorro de gente haciendo este ejercicio de ficción colaborativo, proponiéndose de acuerdo en cómo se cuenta esta ficción. Claro. Que es lo maravilloso y es lo que más me gusta de la SCP Foundation, que es este ejercicio de ficción colaborativa, pero también espanta porque, pues al final de cuentas dices, no manches, pero ¿cómo puede existir todo esto y cómo es que tanta gente se ha organizado esto? O sea, hay algo que no estamos viendo o algo así, ¿no? Yo quiero escribir mi propio SCP. Sí, sí, sí. Que sea el hombrecito verdecito que hace que te hagas pipí en tu pantaloncito. Hay muchos SCP memes o bromas, o sea. Entonces 100% lo puedes hacer. Ese y el chaneque Carlos. Mi perro. El chaneque Carlos. Ah, sí, Mariana le cambia el nombre a nuestro perro todos los días. Ajá. Pero muchas veces se llama Príncipe Juan Carlos. Sí. Porque es un príncipe. ¿Por qué me gusta SCP Foundation? Nuevamente, amo que todo esto es un proyecto colaborativo de Creative Commons. Ustedes pueden agarrar eso y reutilizarlo para otros proyectos. Existen videojuegos de SCP. Existen TikToks, videos de YouTube, obras de teatro, etcétera. Existe mucho que está basado o inspirado en la SCP Foundation. El podcast está súper bueno. Okay. Busquen SCP Foundation y sale un podcast de Bloody Disgusting, que está súper bueno. Es muy padre. Es de esas cosas que dices, qué padre que llegaste en el internet. No sé por qué tuve la suerte de llegar a esto, pero qué padre que llegué. Sí, es de esas cosas que puedes caer por un agujero. Ajá. Y seguir leyendo y encontrar cada vez unos más perturbadores. Y es como cuando un gato te salta, ¿no? Dices como, ay, ¿por qué me eligió a mí? ¿Sabes? O sea, ajá, como eso.
está cañón porque por mucho que investigues, veas, siempre hay algo nuevo que descubrir. Y nuevas historias. Y nunca vas a saberlo absolutamente todo, ¿no? Siempre vas a encontrar un nuevo SCP que no conocías. Claro, y pensando que todavía hay muchos otros por describir o, bueno, por escribir, ¿no? Entonces, sí, me gusta. Me asusta porque ese que decías de cómo empiezas a ver los cuerpos en el agua y que así te ataca esta cosa, pues, no sé, ¿no? Siempre hay como un algo de, ¿qué tal si sí es real esto? Y qué tal que ya me infectó, ¿no? De alguna manera esta entidad. Número 2, porque ahí pues yo como que soy muy dada a creer en todas estas cosas, entonces como que siento que si encuentro alguno que pueda explicar ciertos fenómenos, te puedes sugestionar. Me puedo sugestionar muy fácil. Claro. Y me gusta mucho por lo que dices, porque sea como un ejercicio así colaborativo, que te digo que yo veo una línea directa entre los creepypastas, las teorías de la conspiración. O sea, como que siento que conjunta todas estas cosas del internet que a mí me gustan. Ajá. Y las hace como oficiales, ¿no? Sí, hasta el anonimato del internet. Justo. Entonces sí, es eso. E incluso una cosa importante, todos los SCP normalmente pues, no ves que tengan un creador. No están firmados. Ya. Pero bueno, pasamos a la siguiente sección. Ya, caray, ¿qué es esa música? Es la Stranger Cumbia. La cumbia extraña. Regresó la voz de sonidero. No. Bueno, es la Stranger Cumbia porque a veces, ahora vamos a estar hablando de críptidos, a veces de otras cosas raras que pasan en nuestra querida Latinoamérica. Uh-huh. Y pues vamos a recomendar más horrores latinoamericanos. No se preocupen los que están decepcionados por no escuchar la musiquita de los Mex-Files. Va a haber más Mex-Files, hay Mex-Files para rato también, pero pues queremos variar las secciones, van a existir probablemente incluso otras secciones aparte de esta al final del podcast. Hoy empezamos con un críptido de Latinoamérica. Este lo descubrimos por un TikTok. Bueno, primero lo descubrió Mariana, que es Espantos de Latinoamérica, de Centroamérica, perdón. Muy bueno, si no lo han visto, es un chico que anima estas leyendas centroamericanas. Muchas nos van a ser como conocidos a nosotros porque pues compartimos un montón de cosas culturales, ¿no? Entre toda Latinoamérica, yo diría. Claro, en Centroamérica está también La Llorona. Me parece que la primera historia registrada del chupacabras fue en Costa Rica o en Puerto Rico. En Puerto Rico. Pero sí, o sea, también, o sea, hay como muchos temas en comunes que a lo mejor no les llamamos con el mismo nombre, pero que van a reconocer las historias, ¿no? Y a mí me gusta mucho cómo él ambienta y cómo ilustra sus historias, entonces, sí, síganlo. Síganlo, está padrísimo. Y uno de los que encontré aquí es el chivato. El chivato es una criatura muy parecida al Jersey Devil. El diablo de Jersey. El diablo de Jersey. Es un chivo con cuerpo humano y cuernos de demonio. Obviamente la palabra chivato también es una chiva con más de 6 meses y menos de un año. Es como decir un chivo adolescente. No, adolescente, no. Por eso es tan malvado. Sí. Solo es una fase, mamá. Digo, más bien, no es solo una fase, mamá. No es solo una fase, mamá. Me va a gustar Nine Inch Nails por siempre, o yo qué sé. No, ¿qué estaba pensando? No sé, es que estoy pensando ahora en cómo todos los emos que eran emos en esa época otra vez son emos. Ah, sí. Entonces no era solo una fase. Sí, que ya vi el calendario de ese festival que tiene como a todos los emos y está imposible, o sea, son como 28 escenarios. ¿En serio? Sí. My Chemical Romance, estaba pensando, ¿no? en eso. Pero bueno, ¿quién es el chivato? El chivato es el diablo personificado. Ok. Ataca a personas solas en los senderos, pero en general siempre tienes que estar alerta de él. Entonces aguas, ¿eh? No es solo así como que, ay, pues
está bueno, no salgo al bosque y ya está. Más razones para no hacer senderismo, amigos. Quédense en sus casas. Gracias. No, el senderismo es bueno, amigos. Pero, No suban al cerro. se supone que las huellas que deja Están al revés. nunca vuelven a tener vegetación. Nunca vuelve a crecer vegetación. Como si quemara. Ajá. Wow. Como si salara la tierra para siempre en donde pisa. Wow. Puede cambiar de forma. Puede ser desde un conejito, que me hace pensar en esta historia de The Mountain with Teeth, que es una bruja que se vuelve conejo. Ajá. Vayan a buscarlo. También está en Historias Inmortales, el cómic más reciente de Ale Gámez. Hasta puede parecerse a una persona que conoces. Puede cambiar a la forma de alguien que conoces, a quien le tendrías confianza. La próxima vez que Ramón me diga, vamos de senderismo, me encanta la naturaleza, diré, aléjate de mí, chivato impostor. O más bien si un día tú me dices, sí, vamos. Ahí sí te tienes que asustar. Ahí sí me tengo que asustar. Sí, exacto. Porque, o por lo menos no te puedo dar la espalda, porque siempre ataca cuando estás de espaldas. Ok. Te muerde el cuello por detrás y en cuanto te muerde quedas muerto. Wow. Ya nada más se encuentra tu cuerpo con una mordedura de animal y una extraña baba. ¿Cómo te salvas? Si huele a azufre y empiezas a escuchar pisadas como de cabra detrás de ti. Cantas la gloria de Dios. Oh, yeah. En general, la respuesta correcta es huir. Va a ser una buena idea que si huele a azufre o alguien se echó un pedo. Ramón. O, perdón, o pues viene el diablo detrás de ti, ¿no? Entonces huye de todos modos. Yo gritaría, la sangre de Cristo tiene poder, porque de aquí a que corro. Sí, exacto. Entonces, mira, justamente, o es una cabra que se echó un pedo, o te va a atacar el chivato. Entonces, huye. Te puedes evitar desde un cabezazo de la cabra hasta, pues que te muerda el diablo. Sí, ¿no? Exacto. Ahí sí no te chupa el diablo, te muerde el diablo. Y te deja babeado. Exactamente. Y pues eso es todo por hoy. Muy buen episodio. Ya llegó el Chaneque Carlos. Ya llegó el Chaneque Carlos a hacernos ruido. Also conocido como nuestro perrijo. Pero me quedó... El chivato llegó. Me gustó, la verdad. Creo que es un buen regreso a las cosas spooky. Ya me hacía falta platicar contigo de estos temas. Siento que en estos meses que no hicimos Me Asustas Pod, como que... No es que dejáramos de ser spookies, porque el spooky lo llevamos en el alma. En el corazón. Pero sí dejamos de platicar de temas spookies. Y es algo que yo extrañaba. Entonces agradezco que tengamos como este espacio dedicado solo para esas cosas. Porque, amigos, de repente en la vida en pareja ya las pláticas son como de Ramón, no hay huevos. Entonces, cuando podemos hablar de temas conspiranoicos, fantasmagóricos, etcétera, le da otro nivel a tu relación. Le da otro nivel a mi relación, 100%. Entonces, ya saben, para mantener una relación sana, hablen de cosas spooky. Ese es el aprendizaje que les dejamos el día de hoy. En esta terapia de pareja spooky. Cuéntanos qué les pareció este episodio. Cuéntanos de qué otros temas del internet quieren que hablemos. Compártanos sus Max-Files, sus Stranger Cumbias o cualquier otra cosa rara que encuentren ustedes. Es correcto. Y nos vemos la próxima. Los extrañamos. Bye. Me asustas, pero me gustas es un podcast por Mariana Esquivel y Ramón Fernández. Síguenos en Instagram, Twitter y Facebook como @measustaspod. Sigue a Mariana como @marianesu con /S y a mí como @ram_fa. Nuestro logo está hecho por Alejandra Gámez, también conocida como The Mountain with Teeth. No dudes en buscar su trabajo en redes, amamos sus ilustraciones y cómics. La cumbia de los Max-Files fue creada por Alan Mendoza DJ. Busca el resto de su genial trabajo en YouTube, Spotify y más. Puedes encontrar los créditos y enlaces a toda la música e información adicional en la descripción de este podcast. Muchas gracias por asustarte con nosotros.